Ser padre de familia es sin duda una de las experiencias más hermosas que me ha pasado. Como padres, me parece que es importante asegurarnos que nuestros hijos sean plenamente conscientes de que son amados, sin importar lo que hagan o dejen de hacer. Mostrarles con nuestras palabras y nuestras acciones que los amamos día con día. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Soy Rubén Espinosa. Bienvenidos a su podcast Un Papá como tú. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con nuestro hermano Cristian Huerta. Es un misionero laico seglar. Ahorita él nos va a platicar un poquito más sobre su experiencia. Y les doy gracias también por darse la oportunidad de escuchar. Recordamos que en este podcast buscamos compartir nuestras experiencias y bellezas del privilegio de ser padres. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por la invitación. Oye, para quien no te conoce, quizá, ¿quién es Cristian Huerta? ¿Cómo te definirías actualmente? Bueno, yo soy un misionero laico o seglar. Tengo evangelizando, pues ya he cumplido 25 años de estar evangelizando. Empecé a los 14, 15 años. Tuve un tiempo de seminario en México y también parte en Estados Unidos. Actualmente estoy en Los Ángeles, aunque he estado también viviendo en la Florida, en Miami, y misionando pues por todos lados. Ahorita estoy con algunos problemas de salud que no me permite mucho salir, pero pero pues básicamente 25 de mis 40 años pues han sido ya evangelizando. Wow, pues ahora sí que tienes más tiempo evangelizando que haciendo otra cosa. Eh, Fíjate, quisiera empezar con el tema. En una entrevista que te hizo ahí Verónica Brunkov, mencionaste que tu papá era abogado. Platícame un poquito de la relación en general con tu papá y a lo mejor particularmente ese tema de la abogacía que tenía él. Me llamó la atención que lo mencionaste. Ya, sí. Yo por lo general, también tengo el año pasado hice un video sobre mi papá, mostrando algunas cuestiones generalmente positivas, ¿verdad? Él ya falleció y al Sí. menos yo tengo como una regla básica de que eh, con los difuntos siempre hay que tener ciertos tactos, sobre todo cuando se tiene que hablar de algo malo que tuvieron, porque de alguna manera ellos ya no se pueden defender. Y hasta cierto punto, si a mí no me consta las razones, lo que hay detrás de una actitud que haya tenido, es decir, las motivaciones, pues podríamos estar cometiendo una injusticia, ¿va? Yo creo que después ya cuando va pasando los años y todo esto, pues ya uno podrá hablar un poquito más, un poquito menos, ¿va? Pero entonces generalmente yo con respecto a mi papá siempre trato de mencionar y priorizar prácticamente la parte positiva. En el caso de la abogacía, pues sí, él de hecho no terminó la carrera como tal, porque se puso Ah, a ok. trabajar, se casaron muy jóvenes mis papás y y en este sentido, pues sí, mi papá fue muy responsable en el sentido de que este, siempre salía a trabajar y todo esto. Entonces, eh, aunque ciertamente quizá eh, la administración de los bienes quizá no era así como que digamos el mejor, pero al mismo tiempo, yo lo mencioné en uno de mis videos, yo le agradezco porque eh, la virtud, yo le digo la parte que dicen los griegos, y después lo tomó la escolástica católica, la virtud se encuentra en el justo medio, ¿ah? En el justo medio. Entonces, esto es complicado porque el ser virtuoso muchas veces nos podemos ir a los extremos, ¿no? Entonces, en el caso de la diligencia en el trabajo, mi papá sí fue una cuestión ejemplar, pues, salía a trabajar y trabajaba y todo esto, pero quizás su talón de Aquiles era también en la administración de los bienes, pero ahí es donde yo digo, dentro de su falla en esta parte, era porque tenía un exceso en la generosidad, ¿verdad? O sea, no, Ujú.
O sea, porque eso es, es una línea muy delgadita cuando ya eres cabeza de familia y todo esto. ¿Ah? Entonces, pero pues Sí. yo creo que el Señor le contará más bien en cuenta lo positivo de eso, ¿ah? Que al fin y al cabo, o sea, yo me hubiera, entre comillas, avergonzado más de mi papá que ante lo poco o mucho que sacaba. Nunca fuimos una familia con recursos, siempre fue media, a veces baja y a veces muy baja, entonces en economía, pero si yo pusiera los dos extremos de este tipo en la administración de los bienes, yo prefiero que él haya pecado, entre comillas, por exceso, es decir, en este caso, un despilfarro, pero por una cuestión de generosidad, tanto para su familia, para otras cosas, o sea, él no se medía en el hecho de dar, que haber tenido un papá tacaño, que Ujú, no soltaba ujú. nada, etcétera, y que todo y que a la codicia le llaman ahorro, porque en realidad muchos hacen eso. Es decir, no, es que yo tengo que ser responsable, tengo que ser precavido, tengo que ahorrar, todo eso está perfecto, el ahorro es una cuestión buena y todo ese tipo de cosas, pero no le demos dos vueltas, o sea, la verdad que muchas veces eso no se llama, algunas cosas no son ahorro, son codicia, son tacañería. Sí, Este, una tendencia a sí, justificar el no dar por a veces le llamamos ahorro, ¿ah? A veces le llamamos ser responsable porque tengo familia y todo esto y todo o eso. prioridades. Entonces, pues así nunca va a dar. Entonces, vamos a decir que si se equivocó mi papá en la administración de los bienes, yo me alegro que se haya equivocado por exceso, es decir, por un exceso de dar, que por una cuestión de tacañería o de codicia, ¿no? Entonces, pero en general, él también fue futbolista, dejó de jugar cuando se casó y yo creo que ahora del fútbol hubiera vivido mejor, porque él era muy buen futbolista, pero muy Oh, buen futbolista. Pero en esos tiempos todavía, estaba muy eh, amañado. no amañado, sino que hoy mismo hasta los grandes futbolistas, por ejemplo, de los años 70, 60, 70, Oh, ok. este, pueden decir que no se ganaba tanto. Ahorita, o sea, hoy lo que el fútbol es totalmente un lujo para el que puede jugarlo, hasta el más malo se lleva un buen dinero si ya está jugando profesionalmente, Oh, pero en esos tiempos no, en esos tiempos todavía no, entonces él tenía que velar por otra vida, ajá. ¿no? Sí, a lo que me refería, bueno, lo que pensé es que a lo mejor se dice mucho que dentro del fútbol también pues había que aportar ciertas, a veces dinero para que te permitieran jugar en alguna Ah, sí, división, eso alguna siempre ha cuestión pasado, así. sí. A eso me refería con lo amañado, ¿no? Pero, oye, y dentro de este abanico pues de realidades que tenía tu papá, no sé si tú tienes algún recuerdo o cuál es el primer recuerdo que tú tienes de tu papá que hasta la fecha de alguna manera te inspire, te conmueva o te trascienda, pero del primero, ¿no? De ese Cristian, a lo mejor adolescente, niño, alguna cuestión que recuerde de tu papá. Yo en el video que grabé sobre él lo mencionaba, por ejemplo, uno que una vez fuimos a un centro comercial y él nos daba a veces, cuando se podía, lo que llamamos el domingo, ¿ah? Un poco de dinero a los niños y ya cada quien va ahorrando lo suyo. Entonces a mí me había dado, yo no me acuerdo de cuánto era el billete, pero para un niño, para mí, recuerdo que sí era demasiado, ¿no? Y de pronto me di cuenta que lo tiré, o sea, se me perdió. Entonces yo estaba bastante temeroso en esta parte y mi papá sí era de un carácter fuerte. Entonces, sí me esperaba algún tipo de regaño y todo eso, pero fue una actitud compasiva por parte de él decir, palabras más, palabras menos, no te preocupes, al fin y al cabo es dinero, el dinero viene y va, etcétera. Entonces, eso sí lo tengo grabado muy de niño. Eh, Vuelve y se repite nuevamente esta cuestión de que no pusiera tanto énfasis en este sentido en el dinero. ¿Ah? Este, eh, Sus fallas las tenía por otro lado, vamos a decirlo, ¿no? Pero en este no. Sí, en ese sentido. Y sí, recuerdo que ahorita que mencionaste ese ejemplo, ya me acordé de tu video.
En lo particular, bueno, te conocí con el video, con el retiro de La pobreza es la riqueza de la iglesia. Esa, bueno, esa serie de videos fueron los primeros videos con los cuales me topé. Y precisamente, pues uno empieza a identificar esas cuestiones en las que pudiera ser laxo o pudiera ser demasiado escrupuloso ante el manejo de las finanzas y sobre todo ponerla por encima de lo que realmente es la fe y los juicios prudenciales, ¿no? Eh, Ahora que comentas esto y me recuerdo, pues es de alguna manera parte de lo que te transmitió tu papá en el sentido de la tranquilidad ante las finanzas, ¿no? ¿Y recuerdas alguna particularidad de tu papá en el sentido que tú hayas identificado, a lo mejor tal vez ya más grande, tienes, si no mal recuerdo, dos hermanos y una hermana, o una, Mm. entonces, no me acuerdo si eran dos o un hermano y una hermana, pero el punto es en el trato de tu papá hacia ellos, que tú recuerdes, ah, mira, veo que mi papá hace esto con ellos, pero no en el sentido de marcar una diferencia, sino en el sentido más comprensivo, de decir, "Ah, ahora entiendo por qué mi papá hacía esto con mi hermano y hacía esto con mi hermana". El problema es que yo también salí muy chico de casa, entonces básicamente el trato que vi para conmigo lo vi por lo general con los demás, claro, mis hermanos son diferentes, ¿ya? Pero ya en esta cuestión de la interacción de él con mis hermanos y todo esto, este, de momento sí como que no se me viene mucho a la cabeza, salí muy joven, ¿no? O sea, estrictamente ya salir, 14 años A tenía. 14 años. Entonces, pero ya los últimos 2 años antes salía bastante, ¿va? Entonces, a veces me quedaba todo un fin de semana en el seminario, etcétera, cositas así. O sea, que ya de casa 11 12 años ya estaba de alguna manera fuera. Entonces, Fue no, poco el tiempo. sí, no tengo así como mucha noción. Ahora recuerdo una anécdota también que mencionaste sobre cuando tú también jugabas fútbol y te acercaste a un entrenador o había una oportunidad de jugar un equipo, la cual tu papá menciona que no deseas participar en el equipo porque vas a ir al seminario y este entrenador te responde, ¿no? O sea, está bien porque va con el mejor equipo y con el mejor entrenador, ¿no? En ese sentido, me gustaría saber un poquito más de esa anécdota, es decir, cuál fue la conversación con tu papá antes, eh, cuál fue la conversación con tu papá después. No hubo así como una conversación, simplemente me lo comunicó, este, de que esto había dicho este entrenador de la UDG y, y listo. De hecho, a ese entrenador yo nomás, una vez que fuimos a jugar, yo jugaba en un equipo, como llamamos, llanero, y que jugamos contra la reserva de la UDG, que fue ahí donde me vio entrenador brasileño, en paz descanse también. Y fue ahí cuando él le comentó a mi papá. Entonces, y mi papá pues ya le dijo, no, pero es que él está preparándose para entrar al seminario. Entonces, eso fue lo que le dijo este entrenador que se llama Cheo Siqueira, ¿no? En paz descanse. Machos, de acuerdo. Y ya ha avanzado el tiempo, eh, pues 25 años desde los 14 más o menos, ¿con qué frecuencia se veían tu papá y tú, o tú veías a tu familia? ¿Eres de Guadalajara? ¿Viajabas seguido o Muy al inicio ellos? cuando vine para acá, pero después básicamente eh, la misión me ha absorbido como tal y por una y por otra cosa, la comunicación ya es más bien, sí fue había llamadas, eh, por mensajería, en realidad la comunicación, mi papá no era así como mucho de ponerse a hablar y dialogar, ¿no? Mm, También eso, entender que eh, las formas de cercanía no siempre son el hecho de estar hablando, conversando y todo esto, ¿va? Entonces, mi papá no era mucho, o al menos conmigo. Ya después con mis hermanos no sé si él hablara o se sentara a hablar con él, pero conmigo no era mucho eso. O sea, si hablábamos, por ejemplo, cuando estuve en casa, antes de salir, sí hablábamos cuestiones de deporte, de fútbol, este,
cositas así, pero no éramos así como que tuviéramos, sí llegamos a tener algunas conversaciones, vamos a decir, profundas, ¿no? Pero eran más, entre comillas, normales dentro de la cotidianidad, no era una cuestión de, de conversaciones como profundas y alargadas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, sí, bueno, ajá. Este, ¿y tienes alguna anécdota que recuerdes también eh, que sea graciosa o divertida con tu papá, que te haya pasado? Eh, Mm, bueno, está complicado porque saliste muy joven, pero que recuerde. Ahorita mismo no se me viene alguna. Digo, él tenía muy buen humor. De hecho, recientemente yo publicaba de que mi afición por las películas de Cantinflas se la saqué a él, ¿va? Entonces, él amaba las películas de Cantinflas. Este, pero no tengo ahorita que se me venga así como algo chistoso, alguna cuestión. Él solía decir muchas veces frases también, muy del estilo de Cantinflas o del argot mexicano popular. Las tenía muy, como tipo refranes, ¿ya? Pero ahorita no recuerdo alguna cuestión chusca o ¿qué haya pasado en particular ahí contigo, ¿no? En algún momento. no. Este, y pasando ¿cuál cuál es el último recuerdo que tienes de tu papá antes de que eh, el Señor lo llamara a su presencia? Yo creo que ahorita yo podría decir varios, ¿verdad? Pero por decir uno, no puedo dar detalles, ¿verdad? Pero había ciertas complicaciones de las crisis que pasan en los matrimonios y con mi mamá. Y al final, eh, y ahí sí de tiempo, no sé, los últimos 2 años, alguna cosa, hubo un recuento muy fuerte entre ellos, ¿no? Y sabiendo el carácter de mi papá, sabiendo pues cómo era y cómo todo ese tipo de cosas, manifestó una gran humildad en saber ceder en muchas cuestiones, en saber todo esto para rescatar y fortalecer el matrimonio en este sentido. Entonces, y hubo una cercanía muy profunda de él para con mi mamá también en esta parte. Entonces, eh, gracias a Dios, siempre pues permanecieron casados, etcétera. Eh, pero sí, creo que la última etapa, por lo que me cuenta mi mamá, también veo algunas fotografías, sí hubo como un tipo de, no sé si llamar reconquista eh, o reenamoramiento, no sé, no sabré cómo decirle, pero sí creo que sabiendo el contexto de mi papá, de cómo era, de carácter, de personalidad y todo este tipo de cosas, creo que hizo un gesto. Bueno, recientemente acabo de publicar, de hecho hace unos minutos hice una publicación sobre de cómo se está saliendo ahorita en las redes sociales grandes grupos de jóvenes que de tinte un poco conservador o tradicionalista, que les encanta poner en redes sociales, por ejemplo, no sé, imágenes de cruzados o de la bandera de Borgoña, los españoles y todo eso así, todo eso, pero al mismo tiempo ves en sus redes sociales actos poco varoniles, pocos viriles. Uno, ves fotos de ellos, un montón de selfies de ellos, o sea, narcisistas, metrosexuales, etcétera, al por mayor, u otros no dan la cara y desde el oscurito atacan. Entonces, ellos que se creen valientes más bien son cobardes. Y mi papá, en esta última etapa, que le tocó con mi mamá, creo que mi papá de años, muchos años atrás, ese comportamiento lo hubiera visto como cobarde. Pero ahora viendo en el verdadero contexto, él entendió la valentía, el valor, los pantalones que se necesitan para poder
ceder, para tener una actitud más humilde, para pedir perdón, para perdonar, para todo ese tipo de cosas. Para eso sí se necesita valentía. Entonces, eso yo creo que es el último recuerdo que más o menos me queda, ese gran esfuerzo que hizo, hasta donde le llegó, ¿va? Pero sí, comparado de muchos años atrás, ese comportamiento era muy difícil de vérselo a él, ¿no? Entonces, eso para mí es un buen recuerdo que tengo de esta última etapa, ¿no? Excelente. Sí, a final de cuentas, pues tal vez a la forma de, vaya, a la forma y formación de antes, ¿no? De cómo era antes, pues eh, a veces las circunstancias eran más complicadas, ¿no? Por las cosas que tenían que vivir nuestros padres, sobre todo ya de edad. Entonces, para profundizar un poquito en el tema, ya ahora en tus años de experiencia como misionero, seguramente has encontrado eh, áreas en las que nosotros como padres a veces fallamos o no somos los suficientemente sensibles en el sentido espiritual para apoyar a nuestros hijos espiritualmente. Pero particularmente me voy a ceñir a una idea que llegaste a expresar en alguno de tus videos, que es la de como comunidad, en ocasiones estamos prestos a señalar quizá al individuo que está a nuestro alrededor, que cometió una falta, ¿no? Ya sea rayoneó una pared o, no sé, golpeó a alguien, tú mencionaste un abuso hacia una mujer, etcétera, ¿no? Pero esta misma comunidad que podemos ser nosotros no estuvo cuando ese joven estaba creciendo, quizá no estuvo. Entonces, así es la referencia como los actos de, comillas, prevención o de acercamiento caritativo hacia el otro, sobre todo en el tema de los migrantes, donde a veces se quedan sin padres y las realidades son tan complicadas. Nosotros como, como católicos, como hermanos, a veces ponemos ese exceso de prudencia para no acercarnos y buscar realmente ser esa figura de acompañamiento quizá a ese joven que está desamparado, ¿no? O sea, que nuestra puerta esté abierta, ¿no? En ese sentido yo lo cierro como una especie con una idea que le llamo padres todos, ¿no? O sea, de alguna manera todos como varones ser padres de esos jóvenes, esos niños, de alguna manera no en el sentido estricto, sino en el sentido amplio. Ejemplo, cuidado, protección, etcétera. Entonces, ¿cómo has visto eso o qué te ha llevado a ver esa realidad dentro de tu experiencia como misionero? Bueno, lo primero es que tenemos que partir de una realidad que es todo ser humano tiene dos elementos que son imposibles de evadir, ¿va? Claro, conforme uno va avanzando de edad, eso se va intensificando, ¿va? Que es la complementariedad y la procreatividad. Es decir, todos, absolutamente todos los, en este caso, para puntualizar en el caso de nosotros los varones, todos los varones tenemos llamados a ser padres. Entonces, eh, al punto de que si hay, bueno, esto me lo decía una mujer, ¿verdad? Pero podría pasar también como varón. Una mujer una vez me decía, yo quisiera casarme, pero no siento el llamado a ser madre. Esto será de que el matrimonio no es mi vocación o que estoy llamado a ser religiosa. Es que le digo, es que para ser religiosa también tendrás que ser madre. Es decir, aquí el problema no está en que si te vas a casar o ser religiosa. Aquí hay un problema que tienes que atender, que es decir, ¿por qué no quieres ser madre? Porque en nuestra propia naturaleza estamos llamados, todos, absolutamente todos, a ser padres y madres. Ahora, algunos lo harán biológicamente, ¿va? Pero todos de alguna manera tenemos que ejercer nuestra paternidad y nuestra maternidad, ¿va? Entonces, en el caso del varón, yo creo que entre más tomemos conciencia de esta cuestión y lo profundicemos desde el punto de vista de la fe, y aquí hay un elemento bien importante, es casi imposible, por no decir imposible,
poder desarrollar esta paternidad que tenemos en nuestra naturaleza sin antes sentirnos hijos. Entonces aquí viene el problema. Muchas veces la experiencia que tenemos de paternidad pues no ha sido la mejor, ¿verdad? Pero de ahí que viene la gran importancia de la fe de Dios Padre, ¿verdad? O sea, eso es fundamental, fundamental. Claro, es muy complicado entender que Dios es Padre cuando mi padre se ha comportado como todo menos como Padre. Entonces ahí es donde vienen los retos, pero ahí yo no podría decir una cuestión a manera de receta porque cada caso es cada caso, cada persona es cada persona. Hay algunos que no han tenido una buena figura paternal y son unos muy buenos padres. Supieron lidiar con esa herida de la falta de paternidad de diversas formas, ¿va? Hay otros que inclusive tuvieron un padre, inclusive un padre que vamos a ponerlo hipotéticamente, pudo haberse equivocado nada más 10%. El 90% fue muy buen padre. Y sin embargo, ese se queda con el 10% y vive amargado porque no tuvo ese 10% de su padre, ¿ah? Entonces, aquí no creo que existan recetas en el hecho de decir, ah, no, pues mira, tenemos que ser padre así, 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 así. Y estas así, 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 así. Cada caso es cada caso, ¿verdad? Y por eso yo creo que la clave está en lo que dice el Papa Francisco, la pastoral del acompañamiento. Porque en el acompañamiento tú te vas dando cuenta que este muchacho, esta muchacha, su experiencia de paternidad ha sido un poco más sólida, u otras veces no la han tenido, pero la han bebido de un tío, de un abuelo, de un maestro, de un sacerdote, etcétera. Porque eso sí también tengo que decirlo, ¿ah? Esta idea y que muchas mujeres, yo sé que es buena intención, ¿verdad? Pero muchas mujeres que sobre todo sacan adelante a sus hijos, hablan de que ellas son padres y madres, ¿no? Ellas, ni siendo las mejores madres, van a poder suplir un padre, nunca. Y al revés, un padre nunca va a suplir una madre. Entonces, la parte de la paternidad es fundamental, pero sí creo que depende de cada caso. E inclusive al interior de la familia, depende, porque como siempre digo, o sea, tu primer hijo es sensible, o sea, varón, varón, pero al fin y al cabo sensible, de todo le afecta, llora, etcétera. Y el segundo es más duro que no lo haces llorar ni torturándolo. Entonces, hasta en la cuestión de la paternidad al interior de la familia, no podemos encasillarle, decir, ser padre se trata así, paso 1, paso 2, paso 3. No, yo creo que, o sea, paternidad creo que implica esta parte de ser extensión de esa paternidad de Dios Padre como tal y, y que hay elementos evidentemente comunes, el elemento, por ejemplo, del amor oblativo, ¿no? Este amor que se ofrenda. Eso también es de la mujer, evidentemente, pero principalmente del varón. De hecho, con la publicación que hice hace unos minutos, eh, eh, cuando toco ese tipo de temas, de ver jóvenes que supuestamente eh, súper conservadores o súper de cruzados o de militares y todo ese tipo de cosas y se andan con cuestiones de calumnitas hablando abajo de la persona, no dando la cara, no haciéndose responsable y todo ese tipo de cosas, pues tú puedes estarle enseñando, por ejemplo, este tipo de varones, el día de mañana tienen hijos y les van a poder enseñar la doctrina firme y cómo ser hombre, se menciona mucho en la parte tradicional, estovir, ¿verdad? Sé hombre, estovir. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pero tu hijo va a asimilar la marrullería con la que te mueves, ¿verdad? La cobardía que tienes en el actuar, quizá inclusive el maltrato que puedes dar a tu esposa, ¿va? Sí, en nombre de la verdad y de la doctrina y toda la cosa, ¿va? Que los he conocido. Entonces, pe- pe- pero pareciera que no captan que la paternidad, más allá de una fachada, implica una donación de sí. Entonces, cuando yo digo, la mujer eh, se entiende que tenga un cuidado. Algunos hablan de una buena vanidad. A mí ya no me gusta el término porque vanidad es pecado, punto. O sea, es un pecado capital. Entonces, no creo que haya buena vanidad, ¿no? Pero entonces, para no tratar de confundir, yo digo, puede haber
un cuidado un poquito más amplio de sí mismas, ¿verdad? Su cabello, etcétera. Pero cuando uno ve que se está dando y desarrollando en los varones, y más en esos tiempos, un tipo de metrosexualidad, ahí es donde yo creo que no entendemos que la paternidad implica amor oblativo. Amor oblativo significa sacrificial. O sea, el varón tiene que ser higiénico, el varón tiene que cuidarse, o sea, normal, pero por regla, nosotros los varones no tendríamos que estarnos mirando tanto al espejo, ni estando mirándonos que si nos quedó bien el peinado, o que si nos quedó bien la ceja, o que si, me veo bien vestido, o ese tipo de cosas. O sea, el varón tendría que ser más sobrio. ¿Por qué? Porque su misión está puesto, como es cabeza y como es líder en esta parte, eh, en una abnegación, en una negación de sí mismos. O sea, el varón, entre menos gaste tiempo para sí mismo, en el sentido, por ejemplo, repito, del cuidado físico y todo esto, eh, eh, se puede presuponer que pudiera tener más tiempo para ofrendarse. Ahora bien, siempre, por ejemplo, en el cuidado físico está la cuestión de la salud. Y esto yo lo he aprendido a golpes, ¿va? O sea, precisamente por ser más sobrio y todo este tipo de cosas, a veces me medio mal comía, ¿va? Entonces, hasta que una vez alguien me dijo, y me dijo con muy certeza, lo que te ahorras en comida, te lo gastas en medicina. Entonces, ahí es donde yo digo una cuestión de decir, sí cuido, por ejemplo, de mi cuerpo, en este caso en cuanto a salud, pero para ofrendarme más y mejor. No porque tenga miedo a morirme, no porque no tenga sino porque pues tengo que cuidarme en lo que está en mis manos, pero sin idolatrar mi salud. Pues que si ahorita no puedo comer lo más sano y lo que tengo es algo, comida rápida o chatarra, todo eso, y más yo, al menos en mi caso como misionero, pues yo no me voy a poner con mis moños, es decir, no, a mí más sano y todo esto. ¿Eh? Entonces, por eso repito, hay muchos elementos de la paternidad, ¿no? Sobre Exacto. todo cuando uno lo ve delante de Dios. Pero yo creo que uno de los más fuertes es esta cuestión del amor oblativo, de ofrenda. Y nadie se ofrenda, o sea, es muy, a veces lo te pongo muy simplón, le decía a una amiga que, por cierto, se divorció de ese chico, que era básicamente un metrosexual, y ella lo defendía cuando yo hacía publicación. Yo no le tiraba a él, ¿verdad? Pero porque ni católico era ni nada, pero yo ponía algunas cuestiones en contra de la metrosexualidad y ella me decía, primero empezaba con una cuestión, pero ¿qué quieres? ¿Que sea desasiado? ¿Que tenga el cabello como quiere? O sea, le digo, no, o sea, primero no le estoy tirando a él, pero aquí la cuestión es que me parece que hay niveles, o sea, cuando ya un hombre gasta mucho en cómo le queda el peinado y todo esto, y que la ceja, y si tiene bien dobladita la camisa, y luego tiene dotaciones prácticamente de zapatos, o sea, yo entiendo una mujer que tiene que combinar a cada rato, pero los varones no necesitamos en realidad mucho calzado, algo que tenga que ver con el deporte, algo con el trabajo, juntos, ¿vale? Pero hay algunos que literalmente parecen señoritas acumulando tenis o zapatos, etcétera, ropa, etcétera, que pasan meses, a veces hasta años y ni siquiera se la han puesto. Entonces, a mí me cuesta, digo, lo respeto, pero a mí me cuesta ver una cuestión masculina. Entonces yo le decía, cuando un varón está tan cuidadoso de su apariencia, por ejemplo, física, no va a tener tiempo para dar la vida por su esposo y por sus hijos. Al final la dejó a mi amiga. Entonces, porque se divorció, no porque él la dejó y se fue con otra. ¿verdad? Entonces, eh, ella no cumplía después todas sus expectativas, porque el metrosexual es un narcisista, como está centrado en sí mismo, entonces, al final, cualquier mujer, yo ahorita no sé cómo anda esa chico, pero si él no arregla este tipo de situación, también con la que se fue, no le va a ser suficiente. Entonces, él tiene que aprender esta cuestión del amor oblativo, si no, Sí, no va por ningún lado. y al final no va a encontrar el complemento de algo que no sabe cómo debiera de ser en todo caso. Digo, a lo mejor el único matiz que se pudiera agregar es el tema cuando ya en tu relación tu esposa te pide a lo mejor que te pongas cierta camisa, que te alinees de cierta manera y demás, porque esa es parte
parte también de la ofrenda hacia tu familia, ¿no? El verte, por decirlo de alguna manera, no el verte decente, ¿no? Pero no como prioridad personal y quizás en algunos puntos única, ¿no? Sí, sí he visto últimamente mascarillas y, bueno, infinidad de productos y cuestiones que no sabía que existían siquiera, ¿no? Entonces, eh, en Pero ese sentido, aún en eso, si se tiene realmente un matrimonio cristiano, la mujer puede decir, mira, me gustaría que, no sé, que, no sé, no se me ocurre, o sea, que tengas mejor camisas de cuello, ¿no? Este tipo de playera, etcétera, cositas así. Y en el diálogo se puede ver y se puede complacer en el sentido de si puedo agradar si puedo olvidarme de mí mismo precisamente y agradar a la persona en eso, listo. Pero al mismo tiempo la persona puede entender hasta qué punto hay cuestiones esenciales. Yo digo que la cuestión de los caprichos, entre comillas, exacto. se tienen que poner en las cuestiones esenciales. O sea, si hay en algo esencial que tu esposo tendría que dejar de hacer o hacer, que sea una cuestión esencial, no pasa nada en el sentido de la camisa, como si luces y barba, no barbas y todo ese tipo de cosas, no pasa nada. Lo puedes comentar, pero al mismo tiempo me parecería una ridiculez que si la otra persona dice, no, me gusta más sin barba y tú te quieres mantener la barba, que por eso vaya a haber un conflicto matrimonial. Entonces, me parece una estupidez por parte de los dos. Entonces, yo creo que las peticiones en esta cuestión y en el hecho de morir, tendríamos que dejarlo principalmente para lo esencial. Hay una regla que ponía San Agustín y que puede aplicar para muchas cosas. Podría aplicar en este caso en el matrimonio y la familia. San Agustín decía, unidad en lo esencial, libertad Mm, en lo accidental y en todo caridad. Entonces, unidad en lo esencial. Si hay algo que está atentando contra lo esencial a la unidad, ahí sí hay pónganse al tiro los dos, que se tiene que hacer. Pero en lo accidental, libertad. Y en todo, caridad, ¿no? Porque también puedes dejarle libre a la otra persona, pero pues con muecas o con chantajes o con indirectas, ¿no? Con caridad, o sea, entender que, que es una persona distinta a ti. E inclusive a veces durante la vida, uno, sea por los años, sea por los acontecimientos que pasan en la vida, sea por los cambios hormonales, sobre todo también eso le pasa más a las mujeres, la gente cambia. Y de ujú. pronto puede haber una persona que tenía ciertos gustos, por ejemplo, en el vestir y todo eso, y cambian rotundamente y se va para el otro lado. Entonces, eh, yo creo que precisamente cuando, y sí lo he visto, cuando veo es más, cuento una experiencia una vez en un retiro de jóvenes, a ver si me acuerdo bien cómo fue la pregunta. Eh, la chica me decía, por ejemplo, en mi caso, yo nomás tengo una semana de ropa, todas son playeras negras, mis jeans, mis sandalias, también chamarras, generalmente son estas delgaditas y párale de contar, no tengo más. Entonces, bueno, tengo unos tenis para el deporte y cosas así, pero no tengo más. Entonces me decía, ya me recordé por qué. Porque esto me ha pasado en bodas, eh, cuando me invitan, yo les digo, cuente conmigo, pero no crean que voy a ir de smoking ni de nada, o sea, porque para empezar yo no tengo. Y no tengo problema en ir así. Entonces, esta chica me vio en una de esas bodas de ese grupo de jóvenes, se casaba un miembro y todo esto, y fue una boda súper lujosísima, ¿no? O sea, ahí era la cosa, y yo llego con mis sandalias, con unos jeans y con mi esto. Para lavarla, me acuerdo que llevaba una mochilita porque tuve que tomar el transporte público, y me acuerdo que uno comentó, ahí yo lo escuché, que me dijo, que vino a la boda o vino a una excursión? Entonces, escuché el comentario, ¿eh? Entonces me decía esta chica, oye, pero aunque te casaras, no usarías algo como más formal y todo esto. No tengo problema en si es necesario usarlo. Pero aquí la pregunta es, inclusive, desde mi experiencia ministerial como misionero y todo esto, si algo le pega duro
a el acto litúrgico, a la preparación del acto litúrgico de una boda, de todo esto, es precisamente todas estas cuestiones. Los novios tienen más puestos en la fiesta, que si en la recepción, que si el vestido, que si todo esto. Es bien difícil encontrar una persona que esté preparando su boda con los argumentos espirituales y profundos, ¿no? Entonces, yo hasta vería bien que si alguien quisiera casarse, simplificara todo, vestido, todo. O sea, es que eso no es esencial al sacramento, volvemos a lo mismo. O sea, podría yo ceder, ¿no? Listo, no pasa nada, ¿va? Pero, una vez le decía a una amiga que una vez tuve un sueño, porque supuestamente me estaba casando, ya no me acuerdo ni con quién, ¿no? Pero sí me acuerdo que íbamos descalzos. La Órale. procesión íbamos descalzos y que era un lugar pobre. Entonces, eh, yo creo que muchas veces en esta cuestión del matrimonio y todo esto se queda mucho en esta paranafernalia y todo ese tipo de cosas que está alrededor y no se va a lo esencial, ¿verdad? Sí, hay de todo. A veces hay quienes terminan pagando boda después de la boda, ¿no? Entonces, es pues dependiendo ya ahora sí de cada pareja, sí es lo esencial. Obviamente el, una cosa no indica la otra, es decir, que sea muy lujosa o que sea muy Ujú. sencilla, no indica que vas a tener un buen o un mal matrimonio, sino precisamente lo que comentas, ¿no? A final de cuentas es la intención y la plena conciencia de que precisamente el sacramento son ustedes, ¿no? El uno para el otro, ¿no? Y bueno, ya nos fuimos por el lado del matrimonio, pero regresando un poquito al tema de la paternidad, es precisamente la parte que comentabas, ¿no? Los elementos de como padres, por ejemplo, en este año de San José, que ya está bueno, no es cierto, Ya. el año pasado que fue el año de San José. Pues obviamente muchos elementos podíamos tomar nosotros como padres sobre San José. De los elementos que pudiéramos tomar de él, ¿hay alguno que te llame más la atención o que te gustaría resaltar en esta conversación De San José, de San José? Ujú. yo creo que sobre todo, entre todo, este amor oblativo, sacrificial de ofrenda, pero con el matiz del silencio. O sea, la discreción de este hombre, hasta en la misma Sagrada Escritura, no hay una sola palabra de San José, ¿no? Entonces, para mí es algo muy, 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 muy fundamental, que, que todo este tipo de ofrenda sea con un perfil bajo. Creo que para mí es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Y más en estos tiempos en donde, eh, pues los varones no estamos exentos de todo este exceso de imagen por redes sociales, porque todo es una videollamada, porque todo es muchas cosas, ¿verdad? O sea, casi todo nuestro mundo nos apunta a exhibirnos, a publicarnos, a todo esto. Y ver, y a veces hay que hacerlo, ¿ah? Y a veces es un sacrificio, ¿ah? Entonces, eh, pero, por ejemplo, en mi caso, yo hago lo del video, pero no van a poder encontrar una sola fotografía mía. O sea, cuando me piden una charla, les digo, pues mira, ve a Google, pon Cristian Huerta, y ya Google tiene agarrado screenshot de algunos videos míos y ese usa, la verdad, porque yo no tengo fotos mías, ¿va? O sea, a mí no me gusta tanto aparecer, pareciera, ¿no? O sea, tengo, ya no sé cuántos videos tengo, creo como 2000 videos. Entonces, uno entiende que hay ciertas cosas que uno va a tener que forzarse a lo que no va en nuestra naturaleza. Yo prefiero por 1000 veces un perfil más bajo, pero muchas veces está la ofrenda. Entonces yo creo que ahí San José es un buen reto. ¿Cómo? En un mundo sobrecomunicado, sobrepictorizado, es decir, de muchas imágenes, etcétera. ¿Cómo mantener un perfil prudente, bajo, hacer lo que se tiene que hacer, no estar esperando a que le den gracias, ni que le den reconocimientos, ni nada por el estilo?
porque a veces el hombre sí cada vez se comporta más así, ¿va? O sea, se puede comportar muy varonil en favor de su familia, de su esposa y todo esto, pero que lo vean. Yo digo, también esos actos de amor. Pero ¿cuántos actos de amor yo hago en donde mis destinatarios se beneficiaron de mi acto de amor, pero no se dieron cuenta de que fui yo? O sea, si no hay ese tipo de actos de amor anónimos, siempre los actos de amor públicos pudieran ser, llevar un tipo de carga de condicionamiento. Es decir, sirvo tanto, se den cuenta y tenga un tipo de feedback de retroalimentación, ¿va? Ya sea agradecimiento, que me regresen a parte del cariño que estoy dando con ese acto de amor, etcétera, etcétera. Pero cuando se tiene un perfil bajo, silencioso, como el de San José, que ni siquiera se enteran, yo creo que ahí es un gran reto para nosotros los varones, ¿no? Sí, Esa verdadera masculinidad. sí, imagino que es, bueno, es que me puse a pensar a veces dentro de la dinámica familiar, a veces hacer actos eh, es algo general, ¿no? No un buen ejemplo. A veces hacer actos anónimos es bien difícil porque pues, estás con tu pareja todo el tiempo, entonces siempre te descubren, ¿no? En un sentido, no de imposibilidad, sino que pues si hay una trastes sucios o alguna cuestión que hay que reparar, además de hacerlo y lo haces por el vecino, termina sabiéndose, ¿no? Pero me gustó esa parte de no esperar el reconocimiento, sino simplemente hacerlo porque se debe hacer, ¿no? O sea, porque es lo importante, lo esencial, lo caritativo, lo, lo, lo que nos corresponde a nosotros como amor, precisamente ese amor que se entrega, como dice la palabra de Dios, no entregarse en la cruz por nuestras familias. Y hay hay una triada de conceptos sobre los padres de familias, que somos pastores, proveedores y protectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la labor pastoral, la labor pastoral que como padres de familia debemos de hacer, ¿qué elementos resaltarías tú, dada tu experiencia como, en general, pues en tu vida como cristiano y como misionero, eh, pastoralmente, en qué pudiéramos nosotros como padres poner especial atención a la hora de formar a nuestros hijos? Bueno, la pregunta es muy amplia, por lo tanto tendría una respuesta muy amplia, pero por decir un elemento, y un elemento que desafortunadamente en nuestra comunidad hispanoparlante o latinoamericana no se suele tener bastante, yo creo que ya es tiempo. Estamos en tiempos en donde, o sea, es chistoso, uno ve a veces los memes de decir, yo no necesité psicólogo, mi psicólogo era la chancla de mi mamá o el fajo de mi papá, etcétera. Yo estoy totalmente en contra de la educación por medio de la violencia. Yo creo que ya tenemos muchos recursos espirituales, psicológicos, etcétera, en donde puedes corregir a un hijo sin necesitar de golpearlo, ¿eh? Entonces, Ujú, con esto voy a que uno de los elementos para mí fundamental es que los gestos de ternura. O sea, generalmente eso ujú. se lo dejamos a la mujer. Generalmente viene por parte de la mujer. Y hay una cuestión totalmente para mí absurda, evidentemente viene de un machismo verdaderamente putrefacto que tienen nuestras comunidades latinoamericanas, en donde a nosotros los varones nos puede costar bastante esta cuestión de ternura, que pareciera como que es un gesto de debilidad, ¿no? Pero es que no, es que mi hijo tiene que ver fuerza y todo esto. Sí, pero por ahí pueden ver, nuevamente digo, todo esto es muy extenso, ¿ah? Estoy diciendo una respuesta Sí, claro. muy sintetizada, pero hay a un retiro que di, creo que se llama este, leones y corderos como Cristo, una cosa así. Porque yo creo que aplica para todo cristiano, pero muy en especial para el varón, la cuestión de que Cristo
es el Cordero de Dios que no abrió la boca, dice Isaías, ¿verdad? Como cordero no abrió ni siquiera, llevado al matadero no abrió ni siquiera la boca. Pero al mismo tiempo dice la Sagrada Escritura que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces ahí está el reto de nosotros los varones. Es decir, nuestros hijos, y digo nuestros hijos, yo todavía he sido soltero, ¿eh? Pero a nivel general, nuestros Ujú. hijos tienen que ver esa dimensión de Cristo del león de la tribu de Judá, que tiene que rugir cuando ruge, tanto dentro como fuera de casa, ¿eh? Esa firmeza. Pero muchas veces le tenemos un pavor a la otra dimensión de Cristo, que es la de Cordero. Entonces, esta cuestión de Cordero, el Papa Francisco la está resaltando mucho. Por eso yo digo que el Espíritu Santo nos está hablando muy particularmente, en este caso a los varones, porque se requiere que nosotros los varones tengamos y desarrollemos una ternura. Evidentemente está, como dicen los jóvenes, del nabo, en el sentido de que pues muchas veces pues tus papás no recibieron esa ternura, entonces cómo va a ser medio complicado, pero si no se empieza a lo menos a hacer un esfuerzo. De hecho ahorita se me está viniendo a la mente, déjame ver si tengo aquí, hay un icono muy antiguo de Cristo de la Iglesia Oriental, sí está aquí, aquí lo tengo, que tiene esta particularidad. Ujú. Icono literalmente tiene dos partes. Está una parte en la mano bendiciendo, el rostro es más suave, etcétera. Podemos decir, es la parte de la ternura de Cristo. Y vemos otro que en donde está los rasgos más endurecidos, está ahí con la Sagrada Escritura, el Pantocrátor, etcétera. De hecho, creo que a ver si tengo aquí, alguien ya separó, así, y unió como si fueran dos pinturas, así quedarían las dos pinturas, ¿no? Si Ujú. Ujú. Wow. uno muy fuerte y otro, entonces, pero el real icono es este. Entonces, Ujú. creo que ahí es el reto para nosotros los varones. Entender que sí, tenemos que ser leones, como el león de la tribu de Judá, pero también tenemos que ser corderos, como el cordero de Dios. Y esta parte de ternura, y sobre todo y en esto sin buscarlo, he tratado más mujeres que varones. Y yo les puedo decir que es increíble, pero increíble para el desarrollo psicológico y espiritual de una niña, tener estas dos dimensiones del padre. Tener solamente una les afecta un montón. También a los varoncitos, ¿verdad? Pero a las niñas en especial. O sea, es fundamental que vean en su padre este león de la tribu de Judá, pero al mismo tiempo alguien que tenga la ternura del Cordero de Dios. Entonces, si quisiera poner una cuestión pastoral, empezar a desarrollar esta cuestión de la ternura, de los actos de ternura, de las palabras de ternura, es fundamental, me parece, para nosotros los varones en estos tiempos. Amén. Fíjate que en ese sentido, esta dimensión de ternura, mm, quizá, como bien lo mencionabas, a veces por heridas o por cuestiones no resueltas de los varones no podemos o no se animan o se le tiene miedo, se le tiene respeto a estas cuestiones al poderse ver vulnerables, a poderse ver tiernos, a pedir perdón a los hijos. Este, y muchas veces para ello se necesita ayuda profesional, ayuda psicológica. ¿Qué opinión te has mencionado en tus videos que has acudido a terapia y demás? ¿Qué opinión te merece y qué les dirías a un varón que está reacio a recibir terapia psicológica o que dice que la terapia es solamente para quienes están locos o ese tipo de prejuicios que sabemos que cada vez son menos, pero todavía en algunos de nuestros, pues como dices tú, de las comunidades y sobre todo los hispanos están todavía con muchos prejuicios ante la terapia psicológica? ¿Qué les pudieras comentar? Bueno, yo diría dos cosas. Una, primero, la otra vez creo que es de Galeano, la frase que decía que el macho es un varón con miedo a una mujer sin miedo. El macho es un varón con miedo a una mujer sin miedo.
Entonces, también podríamos ampliarlo un poquito más. El macho también es un varón con miedo a un varón sin miedo. Entonces, o a un varón que tiene, por ejemplo, esta dimensión de la ternura. Entonces, el rehuir a todo este tipo de situaciones simplemente confirma la regla de que lo necesitas. Es decir, de que tú tienes un tapón ahí, en una cuestión, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la segunda cosa que tengo que decir, hay que tener mucho cuidado, porque a veces sale peor el remedio que la enfermedad. Y hay que ser muy cuidadoso en quién es el terapista, quién es el psicólogo. Hay visiones psicológicas que hay que matizar. Por ejemplo, todo que metió Freud, hay que tener mucho cuidado porque generalmente, o sea, ayuda mucho a cuestiones la psicoterapia y todo ese tipo de cuestiones, si se sabe matizar y equilibrar sin absolutizarlo, porque algunos ponen a la psicoterapia, a Freud, a Jung, a todos estos referentes de la psicología como en un altar, cuando no son toda la dimensión del ser humano y cuando evidentemente también hay unas cosas que simplemente la cosa está mal, porque muchas veces se termina siempre culpando a los papás. Entonces tenemos muchos chicos que, por ejemplo, van a psicología y van a terapia y todo ese tipo de cosas, y sí, casi siempre uno ni siquiera los conoce y uno va a decir, vas a salir diciendo que el culpable es tu papá, tu mamá, etcétera. Entonces, generalmente no agarras tu responsabilidad. Claro, está el otro extremo en donde te dicen, no existe nada de que te hayan afectado tus papás y tu mamá, todo eso es libertad tuya. No, claro que yo vengo arrastrando, no los pecados de mi papá y de mi mamá, pero las consecuencias de los pecados de mi papá y de mi mamá, desde luego me están afectando, desde luego. Pero yo tengo que tomar mi responsabilidad, porque Dios nunca permite que el ser humano pierda del todo su voluntad. Es decir, si yo tuve un papá, no sé, por poner un ejemplo, violento, etcétera, violento conmigo, violento con mi madre, violento con hermanos, violento con todo el mundo y todo esto, es muy probable de que ese hijo entienda que las mujeres se tratan así, con violencia, que se tratan a los hijos así, con violencia. Pero cuando tú vas creciendo y tienes el uso de razón y más aún cuando sabes y se te han anunciado las verdades de la fe, discúlpame, no tienes pretexto no de comportarte así, a lo menos de pedir la ayuda necesaria. Ahora, si de paso, por ejemplo, yo trato muchos casos de violencia familiar, sobre todo en la mujer. O sea, a mí no me escandaliza, y ya es algo grave, ¿no? Entiéndase bien lo que voy a decir, no me escandaliza tanto ni siquiera que estas mujeres hayan sido abusadas por estos varones, que muchos de ellos inclusive son hasta predicadores y católicos y todo ese tipo de cosas, sino cuando te das cuenta que detrás hay cinismo, se razona dejarse ayudar, ella es la que está mal, tú me provocaste, yo soy el que está bien. Entonces, en ese punto, pues imagínate, tampoco se puede. Entonces, yo creo que la ayuda psicológica es muy buena, este, eh, pero nunca absolutizarla. No son las perlas de la Virgen. No, o sea, antes de que existiera la psicología como disciplina y como todo esto, hubo santos, varones que se comportaron como tal, que sanaron también procesos disfuncionales de su familia, etcétera. Entonces, yo digo que poniéndola en el justo sitio a la psicología, a la terapia y todo esto, desde luego, es un gran aporte, nos ayudan a muchas cuestiones, porque también la otra cosa es la tentación a la espiritualización, o a la espiritualización, más bien al espiritualismo. Es decir, no, yo no necesito psicólogo y todo eso porque pues yo rezo, nada más la gracia a mí, ¿no? Espérate, la gracia supone la naturaleza, dice el principio Amén. teológico. Entonces, Dios sí te quiere bendecir, pero te quiere bendecir a través de que entres en un proceso de terapia, ¿no? Entonces, ahí sí hay que cuidar. Esta es opinión personal. Si no se encuentra un psicólogo con una visión integral del ser humano, o sea, que no se queda solamente en la visión psicológica, sino integral del ser humano, yo prefiero no. Algunos toman el riesgo y dicen, bueno, a lo menos tomo lo positivo y listo. ¿Ah? Pero para mí es que he visto algunos casos también de gente que entra en terapia con ciertos psicólogos que terminan más perdidos. Por eso digo que a veces el remedio termina peor que la enfermedad. Pero cuidado con aquellos que se justifiquen y quieran encubrir su miedo
a recibir terapia con este pretexto, porque también se los he escuchado. Uno escucha a las esposas, generalmente dice, no, me dice que no, que el psicólogo está más loco, o que eso no es totalmente católico y que todo ese tipo de cosas. Entonces, y evidentemente les digo a ellas, ok, y entonces, ¿qué solución? Si no va a ser por este medio, ¿cuál solución va a tener? El problema es que tampoco ves que ellos presenten soluciones. Entonces ya es una cuestión de ego, de arrogancia. Hay psicólogos muy buenos y cuando se encuentran muy buenos, de hecho hay algunos consagrados y consagradas que se especializan también en el área psicológica y, y ayudan mucho porque honestamente muchas cuestiones, por poner un ejemplo, un amigo, él ha estudiado, bueno, yo no le he preguntado a él si tiene oficialmente un tipo de titulación en psicología, pero de que ha estudiado psicología en cuanto a profundizar esta área, lo ha hecho. Es un sacerdote amigo mío que se llama el padre Carlos Santillán, él es de la arquidiócesis de Tijuana, y él tiene un don muy profundo de discernimiento y de las cuestiones espirituales, hace oración de sanación, liberación, todo ese tipo de cosas. Entonces, en una ocasión estaba haciendo oración con una mujer y él detectó por la parte espiritual, pero también por la parte psicológica, esta mujer no puede avanzar en su vida de fe porque tiene atorado una cuestión con su madre Mm. y no va a poder. Entonces, le dice con franqueza de que hasta que ella, ojo, que no le está diciendo, hasta que tú sanes, hasta que tú no reconozcas que odias a tu madre, no vas a poder avanzar. No, yo no odio a mi madre, etcétera, con ese espiritualismo que nos metemos, ¿no? Para creernos santos, etcétera. No. O sea, que odies a tu madre, ¿está bien? No. Nadie te está diciendo que odiar a tu madre está mal. Que está bien, perdón. Aquí el punto está, más allá de si está bien o está mal, esa es la realidad. Sí, la odias. Entonces, bueno, la mujer esta no quiso, y se fue enojada. El padre le dijo, bueno, si no te gusta la medicina, vete. Como al mes regresó y me dice el padre, regresó, o sea, obviamente con la cola entre las patas y dice, padre, pues ya regreso, mire, le cuento, estaba la otra vez hablando con mi mamá y no sé qué dijo, que me apretó un botoncito, parte psicológica, algo, una herida que ella no había identificado, que se había negado a identificar, me la apretó y me solté. Por tu culpa me abusaron, por tu culpa esto, y por eso te odio, y le colgó a la mamá. Ujú. Entonces el padre le dijo, bien, ya le pusiste el nombre a tu herida. No es lo óptimo, tú no deberías odiar a tu mamá, pero la odias y te negabas a reconocer que odiabas a tu mamá. Qué bueno. Dice, no, padre, de que esto no es lo que me ha traído con usted. Hay Dice, más. sí, dice, cuando termino y cuelgo a mi mamá y le digo, y por eso te odio y le cuelga, tenía a mi hija atrás y mi hija me dice, qué curioso, mamá, muchas cosas de lo que le acabas de decir a mi abuelita te las podría decir yo a ti. Wow. Entonces dice, padre, me mató. Porque yo nunca he querido hacerle el daño a mi hija que he recibido por parte de mi madre. Pero por no ponerle mi nombre a mi herida, por no tratarme en esto, por tratar de esquivar, a veces esquivar con cosas muy espirituales, pero que me terminan esquivando de la realidad, no me estaba dando cuenta que estaba cometiendo exactamente lo mismo con mi hija. Y por eso vengo, padre. Entonces, tiene que haber este ejercicio de entender de que si nosotros separamos la parte psicológica y la parte espiritual es una cuestión de estudio, pero los seres humanos somos una integridad, toda una integridad. Tan integrados estamos que existen las enfermedades psicosomáticas. Yo puedo estar estresado y me puede dar un ataque al corazón, y con corazón sano, ¿eh? Y me puede dar un ataque al corazón. Entonces, somos una unidad en este sentido. Y me parece ya en este tiempo, cuando todavía no estamos desarrollados en estas áreas, uno lo pudiera pasar. Pero ya en estos tiempos, negar que para estar bien espiritualmente necesito estar bien psicológica y emocionalmente, y para estar bien emocionalmente necesito también estar bien espiritualmente, y para estar bien físicamente necesito también esta parte psicológica y espiritual, etcétera. Entonces, si no vemos al ser humano en integridad, creo que, pues con buena intención, pero pondremos nada más parches, ¿no? Eh, Creo que es un camino de madurez, ¿no? Sí, al final de cuentas es importante, o sea,
la apertura que vale la pena tener como varones ante la... Lo comento porque me he visto en mi círculo relativamente cercano recomendando acudir a terapia y hay una negativa de ese tipo, ¿no? Como la mencionaba, con prejuicios y demás, ¿no? Entonces, me parece que, como bien decías, ¿no? En este tiempo la realidad que estamos viviendo se le está exigiendo al varón pues tomar nuevamente su lugar, el lugar que de alguna manera eh, soltó, no supo, o no supimos tomarlo, etcétera, diferentes aspectos en un sentido contemporáneo, es decir, a nuestra realidad lo que nos toca tomar ese liderazgo, esa valentía y sobre todo desde la propia persona, es decir, eh, sin temor a ser tiernos, sin temor a admitir nuestras debilidades, sin temor a buscar sanar nuestros procesos, sin temor a todo lo demás, ¿no? Ese es el niño. Y aquí hay una propuesta que precisamente le decía a unos amigos y la comento para ver qué idea surge a través de lo que tú piensas, que nosotros como varones, independientemente de la finitud, es decir, de la amistad, vale la pena confrontarnos, sobre todo, mi tesis es esta, ¿no? Sobre todo como padres de familia, cuando vemos que mi amigo, que es mi amigo, que tiene a su hijo y que su hijo lo estimo, obviamente, lo veo casi como mi sobrino, ¿no? Veo que está teniendo conductas que no son propias o, como decías tú, el maltrato físico, cuando ya podemos ver de una manera diferente toda esta cuestión. Eh, Mi tesis es animarte como varón a decirle a tu amigo, oye, creo que te estás excediendo, creo que valdría la pena verlo de otra manera. Pues obviamente la reacción natural es tú que te metes, estos son mis hijos, ¿no? Pero ahí es donde, desde mi perspectiva, entra la valentía de decir, oye, pues sí, pero es tu hijo, pero es mi sobrino, no sé, te quiero a ti, quiero a tu hijo y por lo mismo eh, me planto, no sé, como una especie de cerrar esos lazos de amistad aún en aquello que duele, pues. Y hay una cuestión también, no necesita ser mi sobrino, necesita, no sé a qué te estás refiriendo concretamente, ¿verdad? Pero cuando hay unas cuestiones que rebasan la parte moral de los defectos, porque nuevamente yo creo que sí hay una cuestión de respetar la privacidad en cuestiones de errores y de pecados privados. En este sentido, yo sí creo esto que siempre he enseñado a la iglesia, que después, ahorita voy a hacer otro matiz, los psicópatas lo manipulan, ¿verdad? Pero, pero es de que, y esto en esto cae, hay que decir honestamente que hay más las mujeres, de que a las amigas les cuentan sus problemas entre la pareja. O sea, tú que tienes que estar sacando las cuestiones de los errores de tu esposo delante de tus amigas, ¿verdad? Entonces, o ese tipo de cuestiones. O sea, eso me Ujú. parece totalmente, inclusive imprudente y a veces es una bomba de tiempo que termina por explotar y dañando el matrimonio. Entonces, tiene que haber una cuestión de prudencia en ese sentido. Pero, por eso yo siempre divido, una cosa es pecado y otra cosa es un crimen o un delito. Ujú. O una violación a la dignidad del ser humano ya intrínseca y ya no se diga cuando ya viene con dolo, ¿no? Esas cuestiones no se deben de callar. Y si uno las sabe, uno no se puede lavar las manos y decir, bueno, no son mis hijos. Es la vecina la que están golpeando, no es, yo no estoy golpeando a mi esposa, allá que se arreglen ellos. Porque esto tristemente tengo que decirlo, porque es un caso son casos que yo trato con mucha frecuencia. Tristemente tengo que decir que hay una gran irresponsabilidad por autoridades civiles y religiosas, porque muchas veces ante estos abusos se ha intentado pedir la ayuda a diócesis, al sacerdote, etcétera, y como saben que son unas cuestiones muy delicadas, todo ese tipo de cosas prefieren decir, no, no, yo aquí no me meto, allá usted si quiere denuncia, etcétera, tipo de cosas, pero se requiere a veces un acompañamiento. Claro, después a mí me ha tocado muchísimas veces que yo ayudo a las víctimas y todo eso, y al final, después de avanzar, se me acobardan en algunas cosas, sea porque las vuelven a amenazar, sea por lo que sea, etcétera. Entonces, pues ahí tú tienes, ahí sales hasta tú raspado, ¿ah? Porque has confiado en la víctima y la víctima al fin y al cabo hasta a veces puede testimoniar en contra tuya. Entonces, cositas así, ¿va? Pero, pero yo entiendo que por eso muchos no quieran meterse en este tipo de situaciones, pero parece precisamente en eso, se requiere la valentía.
Se requiere una recta intención y un juicio moral y prudencial de decir, a ver, yo no me puedo quedar, aquí hay una violación, aquí hay un abuso físico, aquí hay un abuso ya psicológico, aquí ya, o sea, repito, aquí no estamos quedando en defectos de carácter y pecados individuales privados del foro privado. Aquí estamos ya atentando ante la dignidad de un ser humano que veo que no tiene reacción, sea porque sea un niño, sea menor de edad, sea porque sea menos fuerte, la esposa, lo que sea porque, por ejemplo, en los círculos de los psicópatas, por eso mencioné que cómo manipulan. Ellos dicen, tú no tienes que estar diciendo lo que pasa aquí adentro, ¿ah? O sea, que te tienes que, o sea, y eso es cierto, Sí, claro. pero para cuestiones de carácter, de efectos de carácter, hombre, yo creo que uno presupone que las amistades que tengo casadas no son perfectas los dos. Seguramente tendrán sus discusiones, seguramente él y ella tienen muchas cosas que mejorar, seguramente también tienen sus pecados, inclusive hasta sus vicios de alguna manera. Pero de ahí a que ya el vicio, el pecado y el error vaya a una cuestión grave en donde se atente contra la dignidad del ser humano, se atente contra la vida del ser humano, todo ese tipo de cosas, eso no se puede callar. Y si yo lo sé, no me puedo quedar con las manos cruzadas. Amén. Para mí me parece, y a mí muchas veces en situaciones muy delicadas, hasta consagrados me han dicho, ¿sabes qué? Ya mejor ni te metas ahí, vas a salir raspado, etcétera. ¿De qué se trata entonces la vocación cristiana? ¿Entrarle donde no tengo peligro de perder algo? O sea, si alguien se agarró raspado, pues que miren un crucifijo, más que raspado. Podríamos haberle dicho, o sea, al Señor, Amén. no te hubieras encarnado, ¿ah? O sea, porque, o sea, no sabes ni a lo que te metes. O sea, de hecho hay un refrán que dice, ¿no? Quien se mete a Redentor termina crucificado. Quien se mete a Redentor termina crucificado. Y a veces actuamos así, pero entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que redimir, ¿no? No te metas porque vas a terminar crucificado. Sí, pero si yo no termino crucificado, al que van a crucificar es a esta víctima, a este niño, esta mujer, o también a este varón. El abuso de la mujer para el varón también se da con bastante frecuencia. No tanto como del varón como la mujer, que siempre se lo llevará mucho más, pero también está habiendo abusos de mujeres para con varones. Y uno no se puede quedar. O sea, sé que es delgadita la línea, porque yo creo que de lo que más daña a un matrimonio es cuando se mete algo fuera del matrimonio. Llámense papás, De llámense acuerdo. Ujú. cuñados. No, eso es un desastre, un desastre. Ahí sí yo creo que los varones es uno de los puntos que yo digo, yo no doy recetas, pero varones, si algo, una receta tengo que dar es de que la parte de leones es no permitan ni que tu madre, ni su madre de ella, ni tu padre, ni el padre de ella, ni los hermanos, entonces se meten en una cuestión que es de foro privado. Repito, esto siempre en el marco de entender que los dos tienen cosas defectos, los dos tienen heridas que sanar, los dos tienen pecados de los cuales que purificarse, todo eso. Pero hay una línea en donde cuando se pasa a la parte de la dignidad, cuando se pasa a la parte de ir en contra de la integridad y de la vida misma de las personas, ahí no te puedes callar. Ahí no aplica. Por eso digo que los psicópatas son bastante manipuladores porque la cantidad de, como les dicen, sobre todo los psicópatas católicos, que amenazan a las mujeres, tú no tienes que estarle contando nada a tu papá o a mi mamá o a mi papá. Entonces, claro, no te conviene que se empieces a ver este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, a la hora de corregir, yo creo que sí hay que, o sea, te entiendo la parte que tú mencionas, pero no sé si sea mi callo que ya tengo o de que ya tengo rato en esto. Muchas veces creo que la buena intención no basta. Ujú. Que hay, por algo nuestro Señor nos dice, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Por ejemplo, un caso que he tratado, de hecho él es evangelizador y todo ese tipo de cosas. Yo a él me le acerqué en privado. He hecho hasta lo que no en privado. Paciencia, tolerancia, etcétera, todo ese tipo de cosas.
Cuando veo que la cosa es mucho más grave, que hay víctimas y todo ese tipo de cuestiones, discúlpame, ahí yo no puedo acercármele a decir, o sea, no puedo ser un Sí, idiota, este, porque las personas que llegan, es que no puedo dar mucho, bueno, no estoy dando nombres, ¿verdad? Detalles, sí, claro. es que puedes, o sea, tú vas a decirle a tu amigo que por tu ahijado, lo que sea, le va a hacer una corrección, que se le está pasando la mano y todo eso. Tú tienes que también ser manso, pero astuto como serpiente. Sabes que tu compadre tiene pistola y tiene armas y que tiene un ego que ni se lo traga él solo, ¿ah? Sí, Entonces, ajá. o sea, discúlpame, tú vas y le haces una corrección. Si sales balaseado, para mí no sería una cuestión, entonces también ahí es en esa cuestión. Llega un momento en donde estas circunstancias tú tienes que decir, no se va a la persona. Y no porque, no fuiste como dice Jesús, primero en privado y a la persona. No, no, aquí sí estamos hablando de delitos, hablamos de crímenes. Aquí se va directamente a las autoridades que sí pueden poner, esperando que lo pongan, porque muchas veces son negligentes, las cosas que se tienen que poner. Entonces, hay que entender esta cuestión. Eso me ha costado. O sea, yo siempre decía, no, primero en privado y todo ese tipo de cosas. Sí, hasta cierto punto, ¿ah? Pero cuando estamos hablando de una cuestión ya criminal, peligrosa, etcétera, uno no puede ser tan idiota y ponerse, como decimos, de pechito a que el otro la agarre contra mí, porque de antemano sabes que es una persona que no acepta correcciones, que tiene un ego que no se lo traga él mismo solo. Entonces es ingenuo decir, me le voy a volver a acercar y le voy a... No, no. Sí. Por eso yo creo que las amistades, amistad por definición es dos personas que crecen en la virtud. Por eso el que nos divirtamos en lo mismo y todo eso no es garantía, no somos dos personas que nos llevamos bien, pero amistad, amistad no. Porque cuando se lleva verdaderamente amistad, ves cuándo, cómo, dónde es prudente, qué decir, qué no decir, etcétera. Hasta la manera de cómo llegarle, ¿va? Pero si no tienes ese acceso, si no hay ese tipo de confianza, hay casos en donde creo que es hasta imprudente irle a hacer una corrección. Lo que se tiene que hacer es tomar una medida con la autoridad que puede poner algún tipo de solución al respecto, ¿va? Entonces, Sí, a lo mejor, excelente. De hecho, a eso apelaba cuando hice la exposición, ¿no? A que en base a la experiencia hubiera unos matices, ¿no? Pero, bueno, no, pero sino que me parece que en ambos casos lo que se necesita es precisamente eso, ¿no? La valentía, ya sea para ir y afrontarlo o para ir y denunciarlo, ¿no? De no ser indiferentes ante las situaciones que están sucediendo, porque mucho de, como dice ese San Juan Pablo II, ¿no? La comunión del pecado, pues está también en, o el dicho que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, por esa línea, excelente, nomás, muy, obviamente, muy probablemente, disculpa, muy probablemente bueno, nos dan por confirmar una otra víctima que ya se animó a hablar y todo ese tipo de cosas. Y esta persona inclusive terminó en psiquiátricos, metidas por el abusador, ¿verdad? Porque los abusadores son tan inteligentes que hasta sus propias víctimas son las que están mal de la cabeza, son más de todo ese tipo de cosas. O sea, el caso de ella es terrible, terrible, terrible. Y del testimonio de ella me llevó una cuestión muy interesante. Fue intervenida por varios meses en psiquiátricos, etcétera. Él la empujaba a que se suicidara, etcétera. Entonces, hasta que ella se abrió con algunas personas y las personas, todas menos una, no se acobardó. Uno de los médicos, y fue algo muy interesante que le dijo, yo no le tengo miedo a tu marido. Yo sé en lo que o sea, dice, eso para mí fue un resucitar. Porque todas me escuchaban, sí, ya veíamos que tu marido era así y así, él es un pastor, imagínate. Entonces, changos, y pastor y psicólogo, para acabarla. O sea, más triste. entonces, eh, eh, no, los psicópatas hacen una personalidad y se venden súper bien. Y entonces, cualquier cosa que vaya en contra de ese semidios, los fans, los idiotas que lo siguen así ciegamente,
pues dudan de todo aquel. No, eso será falso. Es imposible que él sea así, es imposible. En eso son expertos en crearse su propia imagen. Pero a mí lo que me encantó de este testimonio fue cuando ella dice, o sea, para mí fue un resucitar, fue una fuerza. Las otras me comprendieron, fueron empáticas. O sea, cuando les dije la verdad de lo que estaba pasando y todo esto, fueron empáticas, pero no levantaron un dedo. Cuando este médico me dice, vamos a hacer esto, y ya no te voy a dejar salir con él, vas a irte mejor con tu papá, etcétera, todo eso. Y, oiga, pero él, si se pone bien, no le tengo miedo a tu esposo. Ujú. Es un Amén. compromiso. Ahora, yo pregunto, ya le preguntaré a ella si da la entrevista. Yo le preguntaría, ¿ese médico no tendría familia? ¿Ese médico no tendría otras personas? Porque por lo general, cuando te metes en una cuestión riesgosa, tú dices, es que no solamente me pueden llevar entre las patas a mí, sino los míos. Sí, claro. Entonces, y esta mujer realmente se ve lo agradecida que está con ese médico. Hay de alguna manera muchas víctimas que nunca valoran a aquellos que las defendieron. Entonces, al final son víctimas, un día abrirán los ojos, pero, es tristísimo porque se necesitan muchos pantalones para ponerte en riesgo y con ello saber que no eres tú, que la pueden agarrar contra los tuyos. Por eso muchos, de hecho, por eso mismo, muchos no le entran Sí, a ese claro. tipo de situaciones. Dice, Claro, porque claro. no voy a ser yo. Después te vienen contra los míos y qué onda, ¿va? Entonces, y por eso los manipuladores, por eso los abusadores, por eso los proxenetas de trata de personas, por todo eso, siguen persistiendo. Porque hay víctimas que se acobardan y porque hay gente que sabe lo que están pasando a las víctimas y también se acobardan. O sea, en una reciente entrevista que le hice a una chica que estuvo en el medio artístico y todo esto, en un hombre de trata de personas, digo, palabras más, palabras menos, ahorita no me recuerdo bien, pero ella decía, el mejor regalo que le puedes dar a tu abusador es tu silencio. Porque tu silencio es lo que logra la impunidad y que él siga teniendo más víctimas y más víctimas y más víctimas, ¿no? Entonces, aquí se necesita valentía tanto de la víctima como de aquellos que están informados sobre la víctima y que tú sabes que hay un riesgo. O sea, siempre será, en este tipo de casos, siempre será mucho más sencillo no meterte. Eso es lo más sencillo. Pues sí, pues sí, pues sí. Entonces, Y otra cuestión que a lo mejor vale la pena también mencionar es que a veces ante la denuncia o ante el enterarnos, alguien que no está tan familiarizado de estas cuestiones, o incluso hasta de alguna manera lejana, ¿no? O sea, como un caso externo a mí que no me interpela, que no es, este, eh, vaya, de mi círculo cercano, pues puedes reaccionar hasta indolentemente, ¿no? En el sentido de que, bueno, y quién sabe si sí fue abusada, ¿no? O sea, ¿y por qué te dejaste, ¿no? Y gritaste lo suficiente o no gritaste? O sea, ese tipo de cuestiones, cuando pues muchas veces, como bien dices, ¿no? El abusador perpetúa esa cuestión y la víctima, pues oye, o sea, ahora sí que evidentemente no va a gritar ni es más, va a guardar silencio y todo para que ya el tipo termine y ya se vaya y poder salir de la situación. Pero lo que quiero decir es, eh, lo has mencionado varias veces en tus videos, ¿no? Primero, de alguna manera, tratar de creerle a la víctima y ser valientes al momento de continuar con los procesos, ¿no? Porque, también no siempre es otra cosa. Precisamente porque son pocos los que se ponen los pantalones ante este tipo de situación. Por ejemplo, hoy mismo me llegó otro caso de un movimiento muy famoso católico que ahorita ha crecido muchísimo, muchísimo. Un miembro parece que ha abusado, etcétera, este tipo de cosas. La familia va y con un sacerdote, el sacerdote ni siquiera le hace caso, se quiere lavar las manos, ¿no? O sea, en esta situación yo no me meto, todo ese tipo de cosas. La iglesia está plagado de esto. Plagado, pero plagado. Uno cree que nomás están lo de los abusos sexuales de los niños y todo eso. Esa es la punta del iceberg. Dentro de la iglesia y dentro de las familias, vamos, sí, eh, claro, hablar nada más de abuso sexual para menores.
más del 50% de los abusos se da dentro de la propia casa. Pues es el incesto. No viene de un sacerdote. No viene, además que no son solamente sacerdotes, hay pastores, hay entrenadores de deportes, hay entrenadores de arte, etcétera, este tipo de cosas. Entonces, más del 50% de los abusos se dan dentro de casa. Entonces, hay una realidad que no se quiere reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces yo sí termino redirigiendo porque no te das abasto. O sea, Ujú. Sí, tú claro. dices, a veces solamente un caso de estos te absorbe mucho. Entonces, imagínate si estás 2, 3, 4, etcétera. O sea, no se da. Pero la pregunta es, eh, ¿cuántos católicos, entre comillas, practicantes hay? Pero no se quieren meter en este tipo de situación cuando les llega. Entonces, creo que también aquí es un llamado a la parte de la solidaridad, de que todos tendrían que dar la mano. O sea, si no te quieres meter directamente, por ejemplo, eres un psicólogo, atiéndeme a la chica, por ejemplo, gratuitamente. O sea, no tiene ni dónde caerse. El abuso también ha sido Sí, claro. económico, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mínimo colabórame con algo. O sea, el principio de solidaridad de la doctrina social de la iglesia, que lo que dice básicamente es de que no, en palabras de los padres de la iglesia decía, no se trata que tú resuelvas la necesidad del pobre. Dice, tú pondrás una manta, tu vecino pondrá un poco de leche, otro pondrá unos zapatos, etcétera, y así con el poco de muchos se puede beneficiar a varios, ¿no? Principio de solidaridad, de colaborarse como tal. Entonces, si no se quiere dar un paso así, a lo menos el que empiece a ver redes de apoyo. Sí, mira, yo te apoyo Ujú. ahorita con esto, pero mira, con esto te voy a mandar, este es un buen psicólogo católico, este es un policía católico, alguna cosa, o aunque no sean católicos, que realmente Un se buen preocupen policía, por un las buen víctimas, psicólogo. etcétera. Cositas así es, o sea, nadie tiene que saber de todo. Pero dice, esto, de hecho, lo hizo un psicólogo muy bueno de acá de California, el doctor Johnny Aguirre, él dice, nadie tiene que saber de todo, pero todos tendríamos que saber, ser expertos en los recursos de nuestra comunidad. Si te llega Amén. un drogadicto, ¿sabes a dónde mandarlo? Si te llega un niño abusado, ¿sabes a quién mandarlo? Si te llega una mujer golpeada, ¿sabes a dónde redirigir? ¿Sabes cuáles son los protocolos? Eso yo creo que sí lo podríamos hacer. O sea, tú no tienes que saber psicología, criminología, Sí, teología. claro. O sea, es imposible que uno lo sepa todo, pero sí que te hagas experto en los recursos para poder redirigir a las personas, ¿no? Entonces, eso sí lo que podríamos hacer. Y eso nos exime a no ser los únicos que demos o saquemos el pecho ante situaciones delicadas, ¿no? Sino que sea Sí, algo claro. más compartido, ¿no? De una Sí, red. pues partir a lo mejor de no ser indiferentes y precisamente tener una actitud de saber dónde están esos recursos y tenerlos a la mano para poder, pues precisamente echar mano de esos recursos que en el momento que suceda, quizá en nuestras comunidades, en la comunidad de alguien que no se pudiera estar viendo, no, nunca pasa nada de eso, pero pues Mm. quizá llegue a pasar, ¿no? Pero es una realidad que nos interpela y que de alguna manera o de muchas maneras está dentro de la Que nunca ha iglesia. pasado, yo hoy por hoy, y no es que sea pesimista, que nunca ha pasado, yo me gustaría saber cuál es ese tipo de comunidad en donde no ha pasado. Otra cosa es que no se ha sabido. Sí, sí. Y Ajá, no, y no es que sea pesimista, pero en realidad ahora como estamos, es muy o sea, al menos yo les digo, de mis estadísticas personales, 7 de 10 mujeres hispanas, a lo menos migrantes, por ejemplo, han recibido algún tipo de abuso, sí. violación, acoso, etcétera. O sea, no es pequeña la cosa. Ahora, la violencia también intrafamiliar. No, este psicólogo muy bueno que te digo, que se llama el doctor Johnny Aguirre, dice, es que ni siquiera nuestra comunidad sabe diferenciar, por ejemplo, los extremos. Siempre se van los extremos. Tenemos personas que dicen, no, está destrozándose mi matrimonio, está mal, no, etcétera. Y no, son problemas de carácter que tiene tu esposo, pero tú lo maximizas, quieres Ujú. haces algo demasiado, una realidad que no es, ¿verdad? Tenemos un extremo en ese.
También tenemos otras en donde te podrían decir, ¿cómo están? No, estoy perfecto, perfecto. Mi esposo me pega, pero nada grave. Todavía no me manda al hospital. Bueno, Ah, bueno. qué bueno que la cosa vaya bien, ¿verdad? Entonces generalmente nuestra comunidad se mueve en estos dos extremos, ¿no? En una dramatización de cosas que no hay que hacer drama, punto, o sea, bájale 3 rayitas, y otro en quitarle drama a lo que verdaderamente sí es un drama. Entonces, ahí es algo complicado. Y como no se sabe bien el justo medio en estas dos realidades, la inmensa mayoría de las cosas se tapan. Se tapan. Por eso yo digo, me gustaría saber que hay una comunidad en donde no pasan esas cosas, pero yo hoy por hoy puedo decir, si tú dices que no pasan, más bien yo te diría, no se saben, que es otra cosa, pero pasando están pasando, ¿no? Y es bien Sí, complicado, bien realmente complicado. es algo que ajá, como dices, es bien complicado y valdría la pena que precisamente no fuéramos, y creo que, bueno, ahí sí es otra, ¿cómo te diré? Aseveración o es otro impulso mío, ¿no? De opinión en el sentido de que quizá, quizá muchas veces no sabemos específicamente en el tema de los varones porque no estamos involucrados. Es decir, si tú ves muchos servidores dentro de las parroquias y demás, regularmente son la mayoría mujeres y poco varón, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor en la medida en la que nos involucremos cada vez más en el servicio, pudiéramos notar más esas cuestiones, lo cual es el complemento a precisamente tomar el rol, como no complemento, una de las características de ser varones, ¿no? Tomar el rol, tomar un servicio en la parroquia y demás para poder precisamente estar, no porque lo estés buscando, sino porque de alguna manera estás hasta cierto punto disponible para cuando llegue a suceder esa cuestión, pues. Mira, hay una situación, a mí tuve la gracia que hace algunos años, que me compartieran un congreso de exorcistas, Bueno, pues que era privado como tal, ¿verdad? Pero los exorcistas cada vez hoy se les recomienda más tener auxiliares y esos son laicos. Entonces, ujú, en un caso muy grave, que era de posesión y todo esto, estaba muy metido en la cuestión de perversión sexual. Y la mujer no se atrevía a contarle este tipo de detalles a al exorcista, porque para ella era mm, muy vergonzoso una mujer decírselo a un varón y además sacerdote, y se retardó el proceso de liberación de esta mujer precisamente porque no compartía. ¿Dónde empezó a destrabarse? Cuando ella sintió más confianza con el auxiliar del padre, del exorcista, que era un hombre casado. Dice, mm, oiga, ¿puedo hablar con usted? Oiga, pero es con el padre. No, pero es que siento más confianza porque usted es un hombre casado, etcétera. Me da pena con el padre. Entonces el padre le dijo, sí, ella sabe que no es confesión, ve y hablen en privado. Y ahí salió todo. O sí, sea, la raíz de la posesión tenía una raíz ahí a nivel sexual. Entonces, pero ella no se podía. Entonces, ¿qué tan fundamental fue este auxiliar de este sacerdote exorcista, que era, nuevamente repito, un varón, hombre casado, etcétera, para solución de este caso? O sea, sí. hasta ese nivel uno tiene que ver que en teoría uno podría tener que la confianza de hablar con un sacerdote hasta de lo más íntimo y todo ese tipo de cosas. Pero las cosas es que no siempre es así. No siempre es así. Y a veces solamente uno siente más confianza en alguien que realmente uno dice, pues mínimo, quizá no será más santo que el sacerdote, ¿verdad? Pero al mínimo está casado igual que yo. Me va a entender en muchas cosas de lo que estoy pasando, de lo que le voy a hablar, ¿verdad? A ese nivel llega la parte de compromiso que deberíamos tener, ¿verdad? Pues sí, porque realmente es muy difícil tanto para la víctima como para el victimario poder, bueno, para el victimario a lo mejor hay otro tipo de problemas, ¿no? En el sentido de que, o más bien, es más difícil tener una empatía para el victimario cuando pues precisamente han sufrido las personas a su alrededor, ¿no? Mm. Pero nosotros, por lo menos, como dices, ¿no? En la medida en la que pudiéramos estar,
dispuestos y disponibles para que la persona pueda abrirse si es con nosotros, o por lo menos, vaya, estar ahí para poder ayudar lo más posible. Eso es importante. Y pues ya para ir cerrando, Cristian, ya te consumí bastante, bastante tiempo. La verdad, agradezco mucho tu generosidad. Este, eh, ya en un término más general, mm, bueno, más para cerrarlo, ¿qué libro nos recomendarías o qué encíclica, qué cuestión nos recomendarías para reforzar precisamente este rol como pastores, como proveedores, como padres de familia, que te venga a la mente, que pudieras recomendarnos? Eh, bueno, yo siempre digo lo básico es Sagrada Escritura y tradición apostólica y magisterio. O sea, la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios, el Nuevo Testamento, ahí, porque esa es una palabra viva. No hay ninguna palabra. Puede haber libros de psicología, espirituales, inclusive escritos por santos, que pueden ayudar, pero no son palabra viva. Entonces, el acercamiento a la Sagrada Escritura es fundamental, prioritario, ¿no? Y muy en especial nuevamente los Evangelios y ya después el resto del Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, pero el núcleo son los Evangelios. Eh, Posterior a eso es el magisterio de la Iglesia, o sea, ahí de encíclicas, bueno, pues el Papa Francisco sacó una carta respecto a San José, para el año de Ujú. San José, también Juan Pablo II, también recuerdo una que me pareció muy bonita, creo que es de Pío XI, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, que también es sobre San José y que recae mucho en esta cuestión de San José como protector de la pureza, Ujú. tanto de la mujer, de los hijos, etcétera. Una cosa de estas. Y ya a nivel, pues ahora sí ya, vamos a decir, entre comillas, letra muerta, eh, eh, me parece bueno los aportes que ha dado este psicólogo nuevamente que tenemos acá, que se llama el doctor John Izaguirre, y hay un libro de él que es básicamente casi una guía. Él generalmente lo que recomienda es leerlo un capítulo y practicarlo como pareja un mes, ¿no? Entonces, o a veces 2 meses, lo que sea, que se ponga en ejercicio, que no sea simplemente acumular ideas, 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 Ok. sino en un ejercicio. Y él es muy práctico, es muy, muy bueno. Que creo que se llama, en español está el libro también, que se llama Casados y Felices, del doctor Johnny Izaguirre. Este, Son de las cosas que un poquito se me vienen ahorita en la mente. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario que quisieras hacer. Bueno, alguna pregunta en general para mí o alguna reflexión final para quien nos escucha. No, pues a manera de referencia personal, o sea, al final el hecho de que los varones tenemos que apelar a un verdadero sentido de virilidad y de masculinidad, que evidentemente la tenemos en Jesucristo, pero que ese proceso no se va a poder dar sin antes no hacer un buen diagnóstico. Es importantísimo, inclusive San Juan de Ávila decía que se beneficia más a la iglesia examinando la propia conciencia que la conciencia ajena. En este sentido, yo creo que muchas veces nuestros exámenes de conciencia son muy superficiales, justificamos cosas que no tendremos que justificar, somos a veces más severos y escrupulosos en cosas que le tendremos que bajar un poquito, que la cosa no es tan grave. Entonces, y todo esto es un trabajo de vida interior, ¿no? De vida interior, de vida de oración, y en la medida que uno vaya reconociendo de que hay cosas que, que no basta, no sería la palabra que basta, que no solamente la parte espiritual tendría que involucrarse, sino que tiene que involucrarse ya una asistencia psicológica o chance y hasta psiquiátrica, etcétera. No tenerle miedo, no tenerle miedo. O sea, si ves y vas identificando y profundizando y ves que realmente hay algo en el interior que no se va a solucionar con puros rosarios,
sino que necesitas ayuda profesional, dale. O sea, que Dios, Dios generalmente, decimos en la Iglesia Católica, que eso a veces no les gusta mucho a los protestantes, pero está visto desde toda la historia de la salvación, Dios actúa en causas segundas. Dios Ujú. pudiera hacerlo todo directamente, desde luego, pero con mucha frecuencia usa lo que se llaman causas segundas, es decir, un doctor, un médico, o herramientas. O sea, en su sabiduría, a él por lo general no le gusta actuar así como directamente. Nos quiere involucrar como género humano, como comunidad, como corresponsable. O sea, nos quiere involucrar que cuando nos morimos tenemos un juicio personal, pero ese no es el juicio definitivo. Después, en la parucía, vamos a tener el juicio final y será a todos. O sea, uno diría, ¿qué necesidad tiene que ver de que haya un segundo juicio cuando ya, pues ya yo estoy condenado, salvado? Sí, pero, o sea, parece que Dios nos quiere dejar a claro de que todos estamos conectados con todos, de que todos somos responsables de todos y que por eso todos tenemos que dar como comunidad un día cuentas delante de Dios en el juicio final, ¿no? O sea, no solamente en el juicio personal o individual de que cuando cada quien se muere. Entonces, en este sentido, si Dios ve esta dimensión de que inclusive Él tiene en su plan de salvación hacer un juicio en donde estemos todos, y todos es todos, Amén. yo creo que ya es tiempo de ver de que uno no va a salir adelante solamente por sus propias fuerzas. Estamos interconectados. Y aquí es un trabajo de conjunto, de comunitario. O sea, la iglesia nunca ha visto la salvación, por ejemplo, como la ve un budista, que es un trabajo interior, personal, bueno, tiene cosas muy buenas el budismo, pero bueno, es al fin y al cabo yo y la iluminación, el nirvana solito, ¿va? Acá no, acá es imposible, o sea, desde la visión católica no hay santos egoístas. Toda la persona que se va a salvar es porque antes o después ha cooperado con la salvación de los otros. Y no hay ningún condenado que pueda decir, me condené por mis propios pecados. No, te condenaste porque tus pecados afectaron a otros antes o después. O sea, aquí no hay nadie de que llegue solito al cielo, ni que nadie llega solito al infierno. Generalmente uno se va al infierno porque aventó a otros al infierno o viene arrastrando a otros al infierno Ujú. y se ha llegado al cielo porque ayudó a otros a llegar o viene arrastrando a otros a llegar. Entonces va por ahí la cosa, yo en ese sentido. Y sí, no es fácil, y menos en nuestra cultura bastante machista en Latinoamérica, pero si como varones no aprendemos a bajar las manos, y un poquito de humildad, no se va a dar como, por ejemplo, lo que he mencionado, la ternura, el ir y hacer un verdadero diagnóstico hasta dónde estoy podrido por dentro, ¿eh? Muchas veces en la iglesia lo que he hecho es más bien con retiros o con cualquier otra cosa, es ir tapando ese cochinero. Tarde que temprano te va a explotar. Entonces, mejor métete, ve a profundidad, y empieza a hacer un buen diagnóstico de en qué áreas es necesario que dejes meter a la gracia del Señor, ¿va? Ujú. Porque si no va a ser una gran decepción para ti y para los demás. Porque, como dice la Sagrada Escritura, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Tú puedes Amén. engañarte a ti mismo de que vas muy bien delante del Señor y todo ese tipo de cosas, sin camufleando o viendo nada más de reojo tus miserias. Tarde que temprano, eso va a reventar. Y el problema es que, como estamos todos interconectados, lo más doloroso es que tú, por no haber tenido un acto de humildad, de un buen diagnóstico, a veces vas a terminar destrozando a los que tú amas, a los que tú quieres. Que eso es lo pésimo. Lo más triste. Ya. Muy bien. Bueno, pues Cristian, con esto terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Este, pues cualquier comentario, o si quieren contactar a Cristian, pues a través de sus redes sociales. Ahí voy a dejar en la descripción de este video sus redes sociales. Y tiene muchos videos, muchos retiros, muchas charlas. La verdad, tiene mucho contenido bastante nutrido. Vale la pena echarse una vuelta a su canal. Y pues Dios los bendiga, mis hermanos.